Reveladas, dos historias escalofriantes y malditas que ocultan secretos inexplicables en Puebla. Valeria, una joven de 22 años, apenas lograba dormir en su humilde casa del barrio de La Libertad. Cada madrugada, sus oídos parecían estar conectados a un sinfín de susurros que emergían de la casa vecina, donde vivía doña Esperanza, una anciana enigmática cuya presencia absorbía la luz del día. «Ayúdame, no me dejes», repetían las voces en un tono escalofriante, desgarrador. Valeria, escéptica de las leyendas que giraban en torno a su vecina, empezaba a cuestionar su cordura. ¿Podía ser cierto que doña Esperanza tenía un vínculo con el más allá? La vida diaria se había transformado en un verdadero calvario. Las palabras de los murmullos colisionaban con sus pensamientos y perturbaban su descanso. Esa noche, el terror dentro de ella se intensificaba, como si los fantasmas hubieran decidido llorar más fuerte. «No puedo seguir así», pensó mientras se obligaba a cerrar los ojos. Pero en lugar de descansar, el eco de las voces le perforaba el cerebro. Ignorando el miedo que la consumía, se armó de valor. «Voy a enfrentar esto», murmuró, mientras su madre dormía profundamente en la habitación contigua. Al cruzar la puerta, la atmósfera del barrio se sentía pesada, como si la luna misma la observase en su avance. Con cada paso que daba hacia la casa de doña Esperanza, su mente estaba inundada de historias que su madre le contaba sobre maldiciones que acechaban en su comunidad. Secretos oscuros, traiciones familiares. El sonido de sus propios latidos resonaba como un tambor en su pecho. Su cuerpo temblaba mientras avanzaba, y cuando vio una sombra parpadear en la ventana de la anciana, su corazón se detuvo. A kilómetros de allí, en un hospital abandonado, un grupo de jóvenes amigos buscaba emociones fuertes. Su curiosidad insaciable los llevó a un lugar manchado por la tragedia. Risas nerviosas se desvanecieron al adentrarse en la oscuridad. Las paredes susurraban historias de niños que habían sido olvidados, y mientras el sonido de sus propios pasos retumbaba, sentían la cercanía de algo siniestro. ¿Escucharon eso?, inquirió uno de ellos, mientras un lamento infantil surgía de las sombras, transformando la risa en un grito de pánico. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La conexión entre esos mundos se iba tejiendo en cables invisibles de terror y revelaciones. Valeria, al cruzar el umbral de la casa vecina, se encontraba al borde de descubrir un secreto que había permanecido oculto demasiado tiempo. Y mientras la figura oscura en el hospital se manifestaba, avanzando hacia los jóvenes aterrados, el aullido de un viento feroz resonó en la noche. Un grito desgarrador cortó la oscuridad, hilando las historias en un colapso inminente. ¿Qué horribles verdades se desvanecerían al ser expuestas? La oscuridad, implacable, estaba lista para devorar todo a su paso. La puerta de la casa de doña Esperanza se abrió con un chirrido que resonó en la penumbra. Valeria, con el corazón latiendo frenéticamente, se encontró frente a un pasillo sombrío, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través de una ventana cubierta de polvo y telarañas. Los murmullos aumentaron de volumen, como si la casa misma le estuviera gritando que no entrara. Pero algo dentro de ella la empujaba hacia adelante. «Ayúdame», volvió a resonar la voz, más clara y urgente que antes. Era un lamento que la desgarraba por dentro. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se sintió atrapada entre la razón y el desasosiego. ¿Qué era lo que realmente ocurría allí? Mientras avanzaba, la atmósfera se tornaba más densa, casi palpable. Las paredes parecían estar vivas, susurrando historias prohibidas, secretos que no pertenecían a este mundo. Doña Esperanza, pensó, tú sabes algo. La ansiedad la llevó a dirigirse hacia una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, invitándola a descubrir lo que se ocultaba en su interior. Al empujar la puerta, la escena le robó el aliento.
La habitación estaba llena de viejas fotografías, cada una mostrando a doña Esperanza en distintas etapas de su vida. Pero había algo perturbador en esas imágenes. En todas, había una figura oscura, casi imperceptible, oculta en las sombras. ¿Podría ser ese el origen de los lamentos? La sensación de ser observada creció intensamente. Desconcertada, Valeria se acercó para examinar más de cerca. La última fotografía llamaba su atención. En ella, doña Esperanza parecía rodeada de niños, todos sonriendo con alegría. Sin embargo, dos piezas de un rompecabezas siniestro empezaron a encajar en su mente. ¿Dónde están esos niños ahora?, susurró para sí misma, mientras el miedo se apoderaba de ella. De repente, un grito resonó a su espalda. Valeria se dio vuelta con rapidez, y su respiración quedó atrapada en su garganta. La figura flaca y espectral de doña Esperanza apareció en la puerta, los ojos inyectados en desesperación. «No entres. No debes ver esto», exclamó, pero ya era demasiado tarde. Los ecos de los gritos infantiles parecían multiplicarse, resonando en cada rincón de la habitación. Sin pensarlo, Valeria retrocedió hacia la puerta, pero en ese momento la oscuridad pareció cobrar vida, atrapándola en su abrazo helado. Pronto, el rostro de doña Esperanza se transformó, revelando una máscara de terror y furia. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, los jóvenes en el hospital abandonado estaban a punto de enfrentarse a su propio destino. Cada paso que daban en la penumbra los acercaba a la fuente de lamento que les helaba la sangre. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de ellos, temblando no solo de frío, sino de miedo. «Vamos a salir de aquí», gritó otro, mientras la risa nerviosa de hace unos momentos se transformaba en pánico. El sonido de algo que se deslizaba en el suelo hizo que todos se detuvieran. La figura oscura que habían sentido antes emergió de la penumbra, revelando un rostro que ellos nunca podrían olvidar. Valeria, en la casa de doña Esperanza, no podía escapar de la sombra que la acechaba. La anciana ahora estaba de pie como un guardián de secretos, y su voz se convirtió en un eco de lo que estaba a punto de revelarse. «Hay verdades que nunca debieron ser contadas», dijo con una sonrisa cruel. Y así, la oscuridad continuaba tejiendo su manto, uniendo las historias de Valeria y los jóvenes a través de la tormenta de secretos dolorosos. En ese instante, Valeria comprendió, aquellos lamentos no eran solo eco de lo que había sido, sino del destino compartido que ahora se cernía sobre ellos. Cuando el viento huyó de nuevo, un grito desgarrador resonó en el aire. La pregunta ahora pulsaba en sus corazones: ¿podrían enfrentarse juntos a los secretos oscuros que los unían, o serían devorados uno a uno por las sombras que habían desenterrado? Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la casa hubiera cobrado vida y se sintiera ofendida por su presencia. La sombra ante ella se acercaba lentamente, y la respiración de doña Esperanza ahora sonaba como un susurro amenazante, cada palabra una advertencia: no puedes volver atrás. Los ecos de los gritos infantiles se intensificaron, llenando el aire con un sentimiento de desesperación. Era como si una corriente eléctrica pasara a través de la habitación. La energía había cambiado, ahora había algo más que la presencia de doña Esperanza. Valeria retrocedió, su corazón palpitaba con fuerza, mientras imágenes de aquellos niños sonrientes la perseguían. ¿Qué les había pasado a ellos? Una punzada de culpa la atravesó. Era como si su curiosidad la hubiera llevado a ese lugar de horror, como si ella hubiera desatado algo que no podía controlar. Justo cuando las lágrimas comenzaban a brotar, escuchó un susurro familiar: «Valeria». «¿Quién está ahí?», gritó, pero solo una risa distante respondió a su pregunta. La figura oscura sonrió, sus rasgos se distorsionaron, formando una mueca que hacía que el cabello de Valeria se pusiera de punta. «¿Me conoces?», decía con voz escalofriante, «he estado esperándote». Esa voz la llenó de terror. Eran ecos de recuerdos olvidados, risas infantiles que habían sido parte de su infancia, risas que ahora se convertían en sollozos. Con cada palabra, el aire se hacía más pesado, cada grito un recordatorio de que ella no solo estaba atrapada en una casa, sino en un ciclo de sufrimiento ancestral. En el hospital abandonado, un joven llamado Luis sintió que una sombra se acercaba. ¿Lo oyeron?,
Esa voz parece venir del sótano, dijo, mientras su mirada se llenaba de pánico. Los demás intercambiaron miradas, el miedo reflejado en cada uno de sus rostros. No podemos quedarnos aquí, susurró Ana, pero antes de que pudieran reaccionar, un golpe retumbó a sus espaldas. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de ellos, conteniendo el aliento. La figura oscura se manifestaba lentamente, como un humo denso que absorbía la luz. ¡Salgan!, gritó Luis, pero la puerta parecía cerrarse con cada segundo. De vuelta en la casa, Valeria estaba paralizada. La anciana se había acercado lo suficiente como para que Valeria pudiera ver el dolor reflejado en sus ojos. Los niños nunca se fueron, soltó doña Esperanza, su voz una mezcla de tristeza y rabia. Ellos son parte de esto y tú también, Valeria. Las paredes empezaron a moverse, la habitación a girar. Valeria dio un paso atrás, apretando los puños, sintiendo que la desesperación la invadía. No soy como ellos, gritó, a la vez que las imágenes de los niños volvían a aparecer, solo que ahora sus sonrisas se convertían en gritos. La puerta se cerró de golpe y el silencio se apoderó de la habitación, un silencio pesado y opresivo que la hizo sentir atrapada. Doña Esperanza comenzó a transformarse, su figura parecía alargarse, sus rasgos se desvanecían en una oscuridad más profunda. Tu elección vendrá pronto, el ciclo no puede romperse. Valeria sintió que la sangre le helaba las venas. No podía permitir que la historia se repitiera. Pero entonces escuchó la voz de los niños llamándola, ayúdame. En ese instante, la sombra oscura se abalanzó hacia ella, y un grito desgarrador brotó de su garganta. Se dio cuenta de que en su lucha estaban las vidas de aquellos niños. ¿Podría enfrentar sus miedos y desentrañar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Mientras tanto, en el hospital, el grupo se encontraba a merced de lo desconocido. La figura oscura estaba más cerca, el terror se palpaba en el aire. Luis, temblando, murmuró, ¿y si nunca salimos de aquí? Los murmullos de pánico se entrelazaron con aquellos ecos de lamentos. La pregunta sobre el destino de ambos grupos se cernía, ¿podrían encontrar la fuerza para enfrentar lo que los perseguía, o serían atrapados en la red de secretos por siempre? Valeria se encontraba abrumada, una multitud de recuerdos la asediaban, cada risa infantil se transformaba en un lamento desgarrador que resonaba en su cabeza. La sombra alargada que amenazaba con tragarla se movía ágilmente, sus contornos definidos se mezclaban con la penumbra. «Ayúdame», suplicaban las voces en su mente. A medida que retrocedía, la angustia la consumía. Había algo terriblemente incorrecto entre ella y esos niños, y todo giraba en torno a su regreso. Las paredes de la casa parecían deformarse, como si el hogar mismo tuviera la necesidad de advertirla. La figura de Doña Esperanza se acercaba, su rostro anclado por una mezcla de dolor y locura. «La elección que debes hacer, Valeria», murmulló, mientras una vibrante energía oscura emanaba de su cuerpo, como si el aire a su alrededor comenzara a vibrar con ella. Mientras tanto, en el hospital, la atmósfera se tornaba insostenible. Luis y el grupo estaban acorralados, la figura oscura emergiendo de la sombra como un depredador. «Debemos salir de aquí, ya», gritó Ana, mientras intentaba mover la pesada puerta. Pero estaba estancada. Un grito resonó desde el sótano, un eco desesperado cuyo origen nadie podía visualizar. «Tienen que escucharme», vociferó Luis, «hay algo muy malo en este lugar». Los murmullos de sus compañeros se intensificaron, el terror horadando sus corazones. «Déjame salir», imploró uno de ellos, pero la risa lejana era un recordatorio escalofriante de que no podían escapar. Entonces, el grupo decidió dividirse, algunos tratarían de encontrar una ventana, mientras los demás se acercarían lentamente hacia el sonido tembloroso que emanaba del sótano. Luis tomó la delantera, y a medida que descendían por las escaleras polvorientas, podía sentir el escalofrío recorriendo su espalda. Las paredes parecían hablar, murmurando secretos en una lengua olvidada. Cada escalón aumentaba una sensación de caída, como si hubiesen descendido a las profundidades mismas del horror. Valeria se debatía entre lo que había vivido y la inminente oscuridad que la acechaba. «Ellos quieren ser libres», decía la sombra que se acercaba. «Tú eres la clave».
Cada palabra parecía un golpe, multiplicando su culpa. Dudas surgían en su mente, ¿era ella la causa de aquel sufrimiento? ¿Podría haber un camino a la redención? La figura de Doña Esperanza se detuvo. El ciclo debe completarse. Su destino depende de tu elección. Unas lágrimas negras comenzaron a brotar de sus ojos, sus labios se dibujaban en una sonrisa espeluznante. En el sótano, Luis y su grupo llegaron a una habitación oscura. La negrura era opresiva, y la risa se transformó en llanto. Un destello de luz iluminó un rincón y, en medio de la oscuridad, podía ver algo en el suelo, una pequeña muñeca desgastada, sus ojos vacíos brillando en la penumbra. Ese es un símbolo, dijo uno de los otros, incrédulo. ¿Los niños estaban aquí? ¿Qué significa esto? En el instante en que Luis tocó la muñeca, el suelo tembló bajo sus pies, un grito desgarrador resonó desde lo profundo de la tierra, marcando el punto de no retorno. De vuelta en la casa, Valeria tomó una respiración profunda y enfrentó a Doña Esperanza. ¿Qué es lo que quieren de mí? La respuesta, sin embargo, se ahogaría en la oscuridad, el eco de un pasado que la rondaba, oscurecido por secretos que una vez pudo entender, pero olvidó. La angustia se transformó en determinación. Debía decidir, ¿seguiría permitiendo que el ciclo continuara o haría lo que fuese necesario para romperlo? Mientras ambos grupos se enfrentaban a la oscuridad, un julio de esperanza y terror hilvanados en sus corazones, un grito unificado llenaría la noche. ¿Acaso sería la última oportunidad para romper el ciclo, o era solo el preludio de un horror aún mayor? La muñeca tembló en el suelo, como si tuviera voluntad propia. Luis se apartó un paso, sintiendo que la negrura del sótano lo envolvía. ¿Viste eso? ¿Qué demonios fue eso?, murmuró uno de sus compañeros, sus ojos muy abiertos. La presión en el aire aumentaba, una carga estática que hacía vibrar sus cuerpos. Debemos encontrar a Valeria, gritó Ana, cortando la tensión con su acento agudo. Pero antes de que pudieran reaccionar, la risa retumbó de nuevo. Esta vez más cerca, más intensa. Están jugando con nosotros, dijo Luis, sus manos temblando ligeramente mientras retrocedía un par de pasos. Mientras tanto, en la casa, Valeria sentía que el tiempo se desvanecía en un ente oscuro. Doña Esperanza la miraba fijamente, sus ojos brillando en la penumbra. La elección es tuya, Valeria, repitió, su voz resonando en la habitación. Puedes liberar a esos niños o seguir su camino hacia la eternidad. La redención o la condena. Valeria comprendió que debía actuar. Las sombras parecían susurrarle, exhibiendo visiones de un tiempo que había olvidado. Recordó risas, juegos y su propia traición. No puedo permitir que esto continúe, decidió. Con un paso firme, se acercó a la figura de Doña Esperanza, enfrentándose a su miedo. Dime qué debo hacer. Pero antes de que una respuesta pudiera surgir, hubo un estruendo. La casa tembló, afectada por algún poder desconocido. Las paredes crujieron como si querían desgajarse. Valeria, corre, la voz de Doña Esperanza se tornó una advertencia, pero ya era demasiado tarde. La intensa vibración hizo que el piso comenzara a abrirse, un abismo de sombras que prometía devorar todo. En el sótano, el grupo también sintió el temblor. ¿Qué fue eso? Ana gritó mientras el suelo debajo de ellos crujía. No sé, pero algo está mal, respondió Luis, mirando la muñeca que seguía brillando con una luz ominosa. Sin pensarlo, se agachó y la levantó. Fue como si la habitación respondiendo a su toque, el llanto en el aire se intensificó. Luis, suéltala, imploró Ana. El terror se reflejaba en su rostro. Pero él no pudo. Mientras la muñeca estaba en sus manos, sentía que una energía se transfería a él, una conexión inexplicable. Las imágenes comenzaron a fluir en su mente, revelando un pasado olvidado donde esos rostros infantiles sonreían. En la casa, Valeria luchaba por encontrar su camino, el caos a su alrededor la desorientaba. Con cada paso, las sombras bailaban, formando figuras fantasmales que parecían intentar comunicarle algo. De repente, se dio cuenta de que conocía a esos niños. Ellos no están muertos. Solo están atrapados, pero ¿cómo los puedo ayudar?
El eco de sus pensamientos resonaba en el aire cargado de dolor y desespero. De nuevo en el sótano, Luis sintió un cambio. Un tirón en su pecho y una visión más clara. Los niños habían estado esperando su liberación. Él era parte de su historia. Debemos salvarlos, gritó, sabiendo que cada segundo contaba. La risa se transformó en gritos desgarradores. ¡Rápido! ¡Vámonos! Ana gritó, despertando a todos de un trance colectivo. La incertidumbre y el pánico regresaron, pero Luis sabía que debía actuar. Sin soltar la muñeca, se dirigieron hacia la escalera, ascendiendo a la improvisada salida. Valeria, en un momento de claridad, sintió que su pasado y el destino de esos niños estaban entrelazados. Ella debía desatar el sufrimiento. Con una decisión firme, se dirigió hacia el lugar donde la oscuridad convergía, creando una esfera de poder amenazante. Su corazón latía con fuerza, en un compás frenético que resonaba con ecos de los niños que había olvidado. Justo cuando estaban a punto de encontrarse, una sinfonía de gritos desató la atmósfera, como si el lugar mismo se revelara ante su presencia. La línea entre los mundos de los vivos y los muertos temblaba, y Valeria sintió que el aliento de todos los que habían sufrido estaba con ella. Pero antes de que pudiera reunir fuerzas para dar un paso más, un eco retumbante resonó por todas partes: la elección debe hacerse ahora. ¿Podrán Valeria y Luis unirse a tiempo para liberar a las almas atrapadas o sucumbirán ante la oscuridad que se cierne sobre ellos? La habitación temblaba y las risas se transformaron en lamentos, un coro agonizante que inundaba el aire. Valeria se congeló, los ecos de los gritos la envolvían y cada uno resonaba con el peso de un pasado no resuelto. Los ojos de Doña Esperanza centelleaban como un faro en la oscuridad, esperando su decisión. «Libera a los niños, Valeria», gritó, su voz rasposa rasgando el aire. La muñeca se agitaba en las manos de Luis, como si tuviese el poder de conectar sus almas perdidas, y sintió que algo oscuro se despertaba dentro de él. «¿Qué hago?», murmuró Valeria, sintiendo que la desesperación la ahogaba. Las sombras a su alrededor parecían palpitar, tentando, susurrando secretos de terror y de redención. Si fallaba, todo el sufrimiento se multiplicaría. Tal vez era ella quien podía romper el ciclo, pero ¿a qué precio? «Luis», llamó Valeria, y su voz quebrada se perdió entre los gritos de la casa. Cuando miró hacia el sótano, vio la figura de Luis aferrándose a la muñeca, como si estuviera anclado a ella por algún hilo invisible. «Tienes que soltarla». Pero Luis, consumido por visiones de risas infantiles y juegos en el parque, ya no escuchaba. El llanto de aquellos que habían partido se apoderaba de su mente, y la conexión se volvía más intensa. «Ellos necesitan ayuda, Valeria. No están muertos», solo atrapados. Su voz resonó en ecos retumbantes, atronando entre las paredes desquiciadas. Ana, aturdida, buscó entre las sombras. «Despertad. Despertad», gritó, intentando atraer la atención de los demás, pero su voz se perdía en la locura que los rodeaba. Las imágenes comenzaron a distorsionarse, sombras que se transformaban en figuras familiares, pero deformadas por el dolor. Valeria corrió hacia el sótano. Sentía que el destino de todos dependía de una simple aceptación. La conexión entre el mundo de los vivos y los muertos se debilitaba con cada segundo, y el caos amenazaba devorar todo a su paso. «Necesito saber qué debo hacer», su grito se convirtió en un ruego. Doña Esperanza sonrió, un gesto siniestro que iluminó la desesperación de Valeria. «El sacrificio es el único precio por la libertad». Luis apretó la muñeca con fuerza. La risa parecía crecer aún más, un eco burlón que resonaba en su pecho. «No puedo fallarles», pensó con determinación. Pero en ese mismo instante, un grito desgarrador brotó de su boca, como una mezcla de impotencia y terror. La casa se estremeció, y las luces comenzaron a parpadear. La flama de la vida y la muerte había comenzado a confundirse. Valeria sintió en su interior que la elección debía ser suya, pero el peso de la culpa le oprimía el pecho. ¿Y si es demasiado tarde? Mientras la oscuridad se acercaba, las sombras se arremolinaban, formando figuras inquietantes que miraban a Valeria y Luis. «El sacrificio debe hacerse ahora. O ellos permanecerán atrapados para siempre», la voz de Doña Esperanza resonaba,
cortando el aire con la misma crueldad que un cuchillo afilado. Lois sintió que la muñeca se calentaba en su mano, pulsando como un corazón latente, y las visiones volvían a invadir su mente. Un mar de risas trastocadas y amigos perdidos, lo estaban llamando. Valeria, suéltala, gritó, en un último intento de hacerla entender. La tensión era insoportable. Valeria debía arriesgarlo todo, pero ¿estaría dispuesta a sacrificar su propia vida por aquellos que una vez fueron sus amigos? En ese instante, la figura de Doña Esperanza se acercó más a ella, sus ojos fulgurantes se convirtieron en un abismo de desesperación donde el tiempo se detuvo. Mientras tú esperas, ¿sus almas se escapan? ¿Qué elegirá el corazón de una traidora? La risa burlona de Esperanza llenó la sala, retumbando nuevamente. Y así, en un momento de revelación desgarradora, Valeria comprendió que su sacrificio podría ser la única salida. Pero un grito intenso rompe la atmósfera, llenando el lugar con terror. El momento se acerca. Decidan. Con el tiempo apremiando, tanto Luis como Valeria miraron hacia el abismo de las sombras, sintiendo la pesadez de una decisión imposible. En sus corazones, un temor abrumador que amenazaba con devorarlos. ¿Estarían listos para afrontar las consecuencias de sus elecciones? Mientras tanto, la muñeca comenzó a vibrar aún más intensamente, como si conociera la respuesta escondida en algún rincón siniestro. ¿Podrían liberar a las almas atrapadas o acabarían siendo ellos mismos parte de la eternidad sombría? La respuesta emergía de las profundidades, temblando en el aire cargado de horror. La habitación se llenó de un silencio sepulcral, como si la casa misma contuviera la respiración. Valeria sintió el peso del tiempo presionando sobre sus hombros, cada segundo alargándose en una agonía palpable. Las luces titilaban en un frenético baile, y el eco de la risa se había apagado, como si las almas atrapadas en la muñeca estuvieran esperando su destino. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?, se repetía en su mente mientras buscaba una respuesta, desesperadamente. La mirada de Doña Esperanza era penetrante, casi hipnótica, y Valeria no podía desviar la vista de esos ojos que parecían conocer cada rincón de su alma. Valeria, suéltala, insistió Luis, su voz ahora un susurro quebrado, como si su energía vital se escapara con cada palabra. La muñeca en su mano se había vuelto una extensión de su ser, y los hilos invisibles que los unían se tensaban, amenazando con romperles. Una brisa helada recorrió la habitación, haciendo que Valeria se estremeciera. Sentía que algo más se estaba manifestando, algo oscuro y maligno que surgía del suelo polvoriento y de las paredes desgastadas. La casa no solo albergaba recuerdos, también guardaba secretos que deseaban ser revelados. Déjalos ir. El sacrificio no es la respuesta, gritó Ana, su voz llena de determinación. Sus palabras resonaron como un rayo en medio de la tormenta. Hay otra forma de liberar sus almas. No podemos permitir que más sangre sea derramada. Doña Esperanza soltó una risa burlona, y la habitación se llenó de ecos. Tonterías. Las almas se alimentan de dolor, y el dolor siempre requiere un precio. Valeria sintió el sudor frío en su frente, la presión en su pecho se intensificaba. Las visiones que habían asediado a Luis parecían filtrarse en su mente también. Él la miraba, entre los gritos de niños y risas distorsionadas. Ellos están aquí, Valeria. No están perdidos. Con un impulso casi instintivo, Valeria avanzó hacia Luis. El brillo de sus ojos reflejaba la intensidad de la desesperación y un leve destello de esperanza. Si los liberamos, ¿qué pasará con nosotros? ¿Nos quedaremos atrapados como ellos? No lo sé. Pero debemos intentar algo. Ellos nos están llamando, no podemos ignorarlos, respondió Luis, aferrándose más a la muñeca como si ella fuera su única conexión con el mundo. El aire se tornó aún más denso, y un giro oscuro y tempestuoso llenó el ambiente, amenazando con arrastrarles a todos. Las figuras de sombra se acercaron, ahora envueltas en un halo gris que parecía devorar la luz. Valeria podía sentir que lo inevitable se saturaba a su alrededor. ¿Qué haces? No te acerques más, le gritó Ana, pero la advertencia llegó tarde. Valeria, impulsada por un poder desconocido, extendió su mano hacia la muñeca.
La reacción fue inmediata, un grito agudo rasgó el aire y la muñeca dejó de vibrar, quedándose helada en la mano de Luis. No. Valeria, el chillo, el terror reflejado en su rostro mientras la oscuridad comenzaba a formar una vorágine a su alrededor. Doña Esperanza dejó caer una risa llena de placer. Ahora ya no hay vuelta atrás. El sacrificio será tuyo o de todos. Las sombras se lanzaron hacia ellos en un frenesí aterrador. Valeria sintió como a través de la muñeca el poder de las almas presionaba por salir, y el tiempo se detuvo nuevamente. Tenía que elegir, obedecer esa llamada sombría o resistir el impulso de liberar a las almas atrapadas. Con el corazón palpitante y la mente embotada, cerró los ojos. La decisión se formó en su mente como un susurro. ¿Podría ser capaz de hacer lo que era necesario? ¿Estaba dispuesta a sacrificarlo todo para salvar a otros? El aullido de la casa subió de intensidad y el caos se hizo ensordecedor. Todo se volvió confuso y oscuro. Entonces, una voz resonó con claridad. Soy yo quien debe decidir. En ese instante, Valeria sintió que una fuerza desconocida se desataba dentro de ella. La muñeca brilló intensamente y los gritos se intensificaron. Ahora es el momento, se escuchó, y el terror se apoderó de cada uno en la habitación. La decisión final se acercaba, y el futuro brillaba inquietante. ¿Podría su elección cambiar el destino de las insatisfechas almas atrapadas, o sería un movimiento que desataría el verdadero horror que acechaba en la casa? La oscuridad se lanzaba hacia ellos, y Valeria, en un último intento por retomar el control, giró la muñeca, buscando un camino entre las sombras. Pero la respuesta, ya lo sabía, podía ser la última. Valeria sentía que el tiempo se ralentizaba, cada latido de su corazón resonando como un tambor en la penumbra. La muñeca, fría y pesada en su mano, parecía vibrar con una energía oscura y retorcida. Las sombras serpenteaban, acercándose, como si tuvieran vida propia, y cada una de ellas traía consigo un eco de un pasado trágico. Luis, aguanta, gritó Ana, mientras se aferraba con fuerza a la mano de su hermano. Pero su voz era ahogada por los lamentos incesantes que surgían de las paredes, un mar de quejas y penurias. Valeria quiso girar la muñeca, encontrar respuestas, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos ajenos, recuerdos que no le pertenecían. Un niño risueño que de repente grita, una risa burlona, una figura oscura que se asoma en la noche. Cada visión era un destello de dolor, y se replicaba en su pecho como si le robaran el aire. La risa de Doña Esperanza retumbaba en sus oídos. La elección nunca fue tuya, niña. La casa decide, y el contrato está sellado con sangre. Una fría oleada de terror la atravesó. ¿Qué quieres decir?, balbuceó, intentando aferrarse a alguna lógica en medio del abismo. Las sombras, ahora casi palpables, comenzaron a girar en torno a ella, susurrando secretos en un lenguaje que solo un alma perdida podría entender. Luis se tambaleaba, sus ojos entrecerrados, luchando contra cualquier influencia que las figuras intentaran ejercer sobre él. Luis, gritó Valeria una y otra vez, pero él parecía alejarse, atrapado en un sueño oscuro que lo mantenía cautivo. Debemos liberar a las almas, le susurró una de las sombras, su forma burdamente humana se distorsionaba con cada palabra, su rostro una mezcla de confianza y desesperación. ¿Por qué temes lo inevitable? Valeria luchaba con esa pregunta. La muñeca brilló de nuevo, y con ese brillo llegó una revelación burbujeante. No puedo cambiar el pasado, suspiró, la frustración surgiendo con cada inhalación. Con temor, giró la muñeca hacia Doña Esperanza. Tú bien lo sabes, ¿este sacrificio de quién será? La mujer sonrió, el brillo maligno de su mirada indicaba que todo estaba contemplado. Tuya o la de tus amigos. Sabe que uno debe caer para que otros se levanten, respondió crispada, cada palabra una entonación de cruel placer. Los gritos fueron intensificándose. Hazlo, Valeria. La liberación es nuestra esperanza. La voz resonó en su mente, pero el conflicto de abrazar un camino de traición la desbordaba. No puedo, se escuchó su grito desgarrador mientras las sombras danzaban alrededor de ellos. En ese instante, una fuerza electrizante surgió de la muñeca, y el caos se tornó en un abismo de confusión.
Valeria, dominada por el miedo y la desesperación, supo que si no actuaba rápidamente, convertiría a Luis y a Ana en un precio que no estaba dispuesta a pagar. Con un movimiento casi involuntario, elevó la muñeca al cielo, como una antorcha que buscaba iluminar la oscuridad. Las almas comenzaron a elevarse a su alrededor, sus gritos resonando más alto, como una corazonada creciente de liberación. ¿Qué haces?, gritó Ana, entre el horror y la esperanza. Voy a romper el ciclo. Voy a liberarlas. Valeria sentía que algo monumental sucedía, una conexión profunda y personal con esas almas atormentadas. Su propia esencia se ligaba a ellas, y al hacerlo, comprendía que no solo luchaba por los demás, sino también por su propia salvación. La muñeca comenzó a vibrar con fuerza, y el aire estalló en luz resplandeciente. Las sombras retrocedieron, como si fueran repelidas por una fuerza desconocida. Pero en medio de la explosión de energía, Valeria sintió un tira y afloja. ¿Qué tan fuerte era ese lazo? ¿Podría sostenerse en un lugar donde todo parecía desmoronarse? El destello llegó a su máximo esplendor y, en un instante, todo se detuvo. Las sombras cesaron su movimiento, y la sala se llenó de un silencio impresionante, como si la casa hubiera dejado de respirar. Luego, un susurro sutil se erigió entre ellos, como si las almas intentaran comunicarse justo antes de que un eco ensordecedor llenara el aire. No te olvides de nosotros. La claridad de su voz era inquietante, mientras la muñeca comenzaba a desvanecerse entre sus dedos. Valeria sintió que una enormidad de opiniones se precipitaba hacia ella, pero estaba claro que un camino nuevo se atisbaba ante ellos. En aquel segundo de calma, ella supo que la verdad había surgido del horror. Pero, ¿sería suficiente para sobrevivir a todo lo que se avecinaba? Las paredes, aún vibrantes con ecos de terror, comenzaban a cerrarse a su alrededor y el sacrificio parecía inevitable. La pregunta fluyó inquietante en el aire: ¿cuánto estás dispuesta a perder para cambiar el destino de todos? El silencio abrumador fue interrumpido por un roce, un golpe sordo contra el suelo que pareció provenir de lo más profundo de la casa. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba, cada latido pulsando en sus sienes. La muñeca, ahora casi transparente, tembló en su mano antes de caer al suelo, hecha añicos. Un chispoteo de luces envolvió los fragmentos en un destello fugaz, y con ello, el aire se volvió más denso, más opresivo. Valeria, gritó Ana, sus ojos llenos de pánico. ¿Qué has hecho? Las sombras que habían retrocedido en un principio comenzaron a retomar fuerza, reorganizándose en figuras más definidas. Estas no eran simples reflejos de almas perdidas, se transformaron en siluetas siniestras, ojos resplandeciendo como brasas en la oscuridad. Valeria, asustada, dio un paso atrás, pero se percató de que su espalda se había hecho contra la pared, el frío de la piedra helada contra su piel. Debemos irnos, dijo Luis con una voz que sorprendió a todos, casi en un susurro, su rostro revelando el desgaste de la lucha interna. Estaba ahí, pero parecía más sombra que hombre, un eco de lo que había sido. A medida que las figuras avanzaban, el lamento de las almas resonaba con más fuerza, convirtiéndose en un coro de angustia y desesperación. Nosotros somos la verdad que buscas. Ayúdanos a liberarnos, clamaron, sus voces entrelazándose en un grito agonizante que reverberaba en las paredes. Valeria se sintió desgarrada. Pero, ¿qué sacrificio se exige? No podía dejar de preguntarse si alguna de esas almas era la respuesta que ella había estado buscando. En su corazón, una chispa de esperanza y miedo se mantenía en una lucha constante. Las sombras avanzaban, formando a su alrededor un muro de oscuridad. Melancólica, deberás tomar la decisión y con ello, un destino firmar, murmuró una de las figuras, una criatura de horror que parecía tener la apariencia de un anciano con ojos vacíos pero que reflejaban un tormento eterno. El tiempo se agota, la noche no perdona. Cálmate, Valeria. No los escuches, gritó Ana, temblando, lágrimas resbalaban por sus mejillas al ver cómo la hermana se sumía en un abismo de indecisión. Su grito era una súplica, pero los ecos a su alrededor comenzaron a distorsionar su voz, convirtiéndola en algo inaudible. De repente, el piso tembló y la casa chasqueó como si estuviera viva.
Las luces titilaron y en ese instante Valeria comprendió que cada uno de ellos estaba atrapado en la misma trampa de horror, un laberinto sin salida. Se giró hacia Luis, sus ojos se llenaron de lágrimas. Luis, ven aquí, extendió su mano, pero él permaneció inmóvil, asimilando la situación. Debemos irnos, por favor, insistió, la voz de Ana resonando en su mente como un eco incesante. El tiempo se volvió interminable, cada segundo se sentía como una eternidad mientras las sombras seguían acercándose. Fue entonces cuando la casa, en un estruendo ensordecedor, estalló en un mar de escombros. La luz comenzó a desdibujarse, tragando todo a su paso. Valeria se cubrió la cabeza con los brazos, sintiendo todo desmoronarse a su alrededor. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, ante su rostro deslumbrante apareció un rayo de luz, o al menos eso creyó. Era un espejo roto que reflejaba su figura, pero en sus fragmentos fue capaz de vislumbrar visiones de un pasado que la casa había negado revelar, traiciones, amores perdidos, secretos inconfesables. Cada fragmento era un grito, un testimonio del horror que poco a poco había comenzado a abrazarla. Con cada aspecto reflejado, el terror andaba más cerca, y la pregunta volvió a ella con fuerza, ¿estás dispuesta a entrar en la oscuridad plena para conocer la verdad? Con un último susurro de determinación, Valeria tomó una decisión. Antes de que pudiera llevarla a cabo, un trueno de dolor resonó, Luis había caído al suelo, convulsionado en una batalla con sus propios demonios. Ana, al borde de la locura, se arrojó hacia él. No. No te lo lleves, gritó, atrayendo la atención de la oscuridad. Valeria. Sintió que la presión aumentaba, las sombras girando rápidamente ahora, girando a su alrededor tan rápido como un torbellino. El sudor le caía por la frente, mientras se concentraba. Esa luz, tal vez podía salvarlos. O tal vez solo aumentaba el horror. Una última explosión de energía hizo que los gritos se intensificaran, como un coro de almas perpetuas clamando por liberación, y Valeria tuvo que decidir. ¿Estaría dispuesta a entrar en la oscuridad por su hermano, por ese amor que nunca había dejado de brillar? La voz del anciano resonó de nuevo en su mente, más fuerte que antes. Todo tiene un precio, melancólica, ¿qué estás dispuesta a dar? Las sombras se abalanzaron como un rayo sobre ella. Y en ese instante de desesperación, el espejo frente a Valeria se fracturó en 1000 pedazos, y lo último que vio fue su propio reflejo, ajeno y temible, como si fuera un extraño en su propia vida. Pero antes de que los fragmentos de su voluntad cayeran al abismo, una sombra se alzó detrás de la línea de su visión. ¿Era el final o estaba apenas comenzando a descubrir lo que había ocultado toda su vida? ¿Cuánto dolor más tendrá que soportar antes de que pueda librarse de él? El caos que había en la casa de Doña Esperanza parecía cobrar vida propia. Las paredes crujieron, temblando bajo el peso de secretos siembran en el aire. Valeria recuperó aliento con cada trote, sus ojos fijos en la oscuridad frente a ella. Sabía que, para romper el ciclo, debía enfrentar a la sombra que había estado acechando su vida y a los demás. Luis. El grito brotó de su garganta, lleno de desesperación. Las imágenes de los niños llorando, atrapados entre risas y recuerdos perdidos, resonaban en su mente. Pero sentía que la carga que llevaba en su pecho se hacía cada vez más pesada. La figura de Doña Esperanza dejó de ser un simple enigma, se convirtió en un símbolo del dolor. La elección ya fue hecha, Valeria. Cada 200 años, alguien deberá tomar el sacrificio. Ya sea un niño, una madre, o la traición misma, no hay otro camino. La anciana parecía tener en sus manos el destino de todos. Valeria, atrapada entre el horror y la necesidad de salvar a Luis y los demás, se vio enfrentada a una verdad amarga: si liberaba a las almas atrapadas, podría costarle todo lo que amaba. No puedo ser la causante de más dolor, dijo, con la voz temblando. Pero la relación con sus recuerdos de niños desaparecidos se tornaba palpable. Si no te atreves a elegir, entonces estarás condenando a todos a sufrir eternamente, replicó Doña Esperanza, sus palabras cortando el aire como un cuchillo. Mientras tanto, en el sótano, Luis luchaba contra las sombras que lo atrapaban. Sentimientos de culpa y miedo lo asediaban mientras su mente inconsciente trataba de aferrarse a los recuerdos de aquellos niños. Valeria,
gritó, la angustia distorsionando su voz. Ana, desesperada, se arrojó hacia él, sujetándolo por los hombros. No puedes dejar que todo termine así. Su voz era un grito entrelazado de miedo y esperanza. Pero Luis, sumido en una batalla interna, parecía distante, envuelto en un torbellino de sombras. ¿Por qué lucho por esto? Si realmente puedo liberarlo todo, Luis intentaba recordar, pero conocía la verdad, su conexión con esas almas estaba más definida que nunca. Él también era parte de su sufrimiento. Una corriente destellante envolvió el suelo y Luis sintió una llamarada de conexión. El pasado necesita ser revelado, y el sacrificio es el camino, él resonaba en sus pensamientos. Decidió que debía actuar, si quería salvar a Valeria, tendrían que unirse. Valeria se armó de valor y, frente a Doña Esperanza, ya no podía sentirse como una niña asustada. Si debo darlo todo para liberar a esos niños, lo haré. Pero el ciclo debe romperse aquí. No se repetirá. Su voz retumbó, una declaración audaz que parecía atizar la oscuridad a su alrededor. De repente, el aire se volvió más pesado, una presión abrumadora danzó en la habitación y el suelo comenzó a agrietarse, revelando un abismo insondable. «Hazlo. Termina con esto de una vez», rugió Doña Esperanza, sus ojos centelleando como llamas. «Luis, ven hacia mí ahora». Valeria extendió su mano hacia la oscuridad del sótano, sintiendo que el poder de la decisión residía en ella. Luego, respiró hondo, debilitada por el miedo. No estaba dispuesta a abandonarse a la oscuridad. Luis levantó la vista, y por un instante, sus ojos se encontraron, conectando a través del abismo que se interponía entre ellos. Con un poderoso grito, Luis se zambulló hacia adelante, asumiendo el riesgo de arrastrar a Valeria de vuelta. «Te ayudaré, hermana. No serás tú sola, lo haremos juntos». Las luces titilaron, las sombras comenzaron a densificarse, y en un giro inesperado, el ciclo comenzó a romperse. Al unísono, Valeria y Luis unieron sus manos, sintiendo una fuerza poderosa emanar entre ellos. Un haz de luz emergió del centro y las almas comenzaron a elevarse, liberándose de su prisión. Los lamentos se transformaron en gritos de alegría, y el aire se llenó de un eco de risas infantiles. No más penurias, no más dolor. Valeria sintió que un peso se levantaba de sus hombros, aquellos niños finalmente eran libres. Pero en él. Instante culminante, el rostro de Doña Esperanza se contorsionó, furioso y aterrador, con rencor acumulado en su voz, «No se puede romper. El ciclo sigue». «No». Valeria gritó, su determinación alcanzando niveles inimaginables mientras la luz crecía como una especie de estrella en el vacío. «Este es el final. No más sufrimiento». Las palabras resonaron como un eco por toda la casa, llenándola de una energía que hacía temblar lo oscuro. Con un último grito de furia, la anciana se desvaneció en la penumbra, llevándose consigo el dolor que había apresado durante años. En esa lucha, en la que el ciclo había sido quebrantado, Valeria y Luis supieron que, aunque el costo había sido alto, finalmente la oscuridad se disipó, revelando un nuevo amanecer. La casa se quedó en silencio, un eco sordo de horror que era parte del pasado. Valeria y Luis se miraron, con lágrimas en los ojos, sintiendo en sus corazones la ligadura inquebrantable que habían forjado. «Lo hicimos, lo logramos», murmuró Valeria, y aunque el miedo había estado presente, el amor había prevalecido. Con pasos firmes, abandonaron esa morada de sombras, listos para enfrentar un nuevo capítulo. Así, la vida continuó, y mientras caminaban hacia el horizonte, sabían que siempre estarían unidos, llevándolos a un nuevo inicio, uno donde cada susurro era un recordatorio de su valentía. Si has llegado hasta aquí, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias sigan vivas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora.